las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio para lograr la paz, la justicia y la igualdad, a las que forjan sueños e ilusiones y cultivan vidas. Así se reconocía en 2018 a María Teresa del Rum, elegida por la Asociación Española como mujer destacada en nuestra comunidad. Una mujer como pocas, docente de vocación y con el alma, del decir pausado, de mirada afectuosa, del abrazo oportuno y la palabra adecuada. Aquella de la presencia permanente, acompañando a todas las instituciones del pueblo, porque ella era pueblo, aun cuando su cuerpo le estaba diciendo basta. Aún así, seguía siendo la primera en llegar. La peña latinista disfrutó no solo de su presencia siempre, sino de sus relatos, sus apreciaciones, sus atenciones. Una mujer entrañable y muy querida. La peña latinista lamenta su ausencia, pero se alegra de haberla conocido y haber disfrutado tanto tiempo junto a ella. Cuentos que humedecen las pupilas, libro de María Teresa del Rum, un trabajo de recopilación que han realizado su esposo, Carlos Castiñeira, y su hija, Lucrecia. Los recibimos. Muy buenas noches. Hace una semana Lucrecia se comunicó por esta inmediatez que hoy la tecnología, por intermedio de un WhatsApp, donde intercambiamos algunos conceptos, y me invitaba, por decisión de ella, de Carlos, a acompañarlos en la presentación del libro de Manita. Sentí una doble sensación. Primero la gratitud por la convocatoria, y después le expresé a Lucrecia que yo sentía de algún modo una deuda con Carlos y con la memoria de Marita, porque nos unió en distintas circunstancias un acercamiento importante. De hecho, Lucrecia hizo la tapa de uno de mis libros, Carlos y Marita concurrían a cada una de las presentaciones. Conocieron también mi historia de vida relacionada a una enfermedad letal que se llevó a parte de mi entorno familiar. Así que había cosas que nos unían, algunas alegres y otras no tanto. Y hubo hechos que también fueron marcando esa relación fuerte. En un gesto que no olvido de Carlos, en 2010 él había ganado los torneos bonaerenses con una de las grandes obras de gran orfebre que es, y tuve la gentileza, el gesto de regalarme ese cuchillo con mis iniciales, que a veces no me atrevo a usarlo por una obra de arte. Así que sentí que de algún modo, hoy, no sé si estoy pagando la deuda, que fue la deuda de la falta del abrazo
que fue la falta de la presencia, porque irremediablemente hay que hablar de la pandemia. La pandemia no solo se llevó vidas propias de la pandemia, colateralmente el impacto de la pandemia fue muy grande, pero fue muy grande emocionalmente, nos atravesó a toda una sociedad. Y uno también padeció estas circunstancias desde el contexto de la salud, producto de la pandemia. Y eso llevó también a disociarnos. El aislamiento fue marcando más que un distanciamiento social, fue provocando un distanciamiento emocional. Nos fuimos metiendo muy por dentro. Entonces la presentación que va a ser dialogada, que va a ser una suerte de entrevista, yo quiero situar 4 tópicos para hablar de Marita y del libro. Uno de la autora, el otro de la enfermedad. Aunque por ahí suene para algunos difícil de poder entender cómo hablar de estas cuestiones, porque hay que dejar de tener miedo de determinadas cuestiones de las cuales no hablamos. La otra era la de la literatura, cómo canalizó a través de la literatura determinadas acciones para ir mitigando las heridas que tenía en el cuerpo. Y la otra cuestión es el amor. La autora la describió con precisión Nora en cuanto a los atributos que tenía sobradamente ganados Marita del Mundo, como docente, como vecina, como hija, como esposa, como madre. Sería agregar desde lo ya conocido la actitud solidaria, sujeto bondadoso, la transmisión de la sonrisa en realidad y en verdad es sanadora, para el que la brinda y para el que la recibe. Y esto de cubrirnos el rostro nos ha imposibilitado de tener ese remedio que no se compra en la farmacia, que no tiene precio, que se puede dar y que se puede recibir y que puede ayudar a mitigar dolores. Y también, porque estamos hablando de la autora en un contexto especial. El otro día Carlos me decía: Marita va a estar en la casa, en el ámbito del centro cultural. Y seguramente que está, no dudo que está. Son las cosas intangibles de aquellos que creemos en las cuestiones de la fe y que podemos interpretar que evidentemente está. Pero además está en su obra, pero con la particularidad que no esté el cuerpo presente, que no estamos muy acostumbrados a hablar del cuerpo y no hablar del alma. Y por eso tenemos que interpretar que ella, desde la riqueza de su alma, nos está acompañando esta noche. Pero es particular que un autor no esté presente, porque esta es una obra póstuma. Pero está la obra que en definitiva deja para las generaciones venideras una presencia permanente del autor. Esa es la ventaja de los artistas, de los cantores, de los escritores. Ellos mueren, pero no muere su obra. En la medida que esa obra se replique y una canción se interprete, seguirán permanentemente vivos. El segundo contexto es hablar de la enfermedad. La enfermedad, y específicamente la del cáncer, no la voy a abordar sobre una cuestión científica, sería osado de mi parte, pero sí desde la otra parte, que es la del entorno que vive detrás de alguien que está enfermo, y sobre todo de esta enfermedad que es tan lacerante, tan destructiva, y que lleva a producir cambios muy notorios en los que están cerca y en el que está afectado. Porque quienes hemos vivido estas circunstancias, a veces con réplicas de secuencias, solemos, no sé si piadosamente, a veces para generarle esos grados de esperanza,
las pequeñas mentiras, a veces asociadas a algunos médicos, porque el médico por naturaleza es frío, totalmente frío, porque está acostumbrado a convivir con la vida y con la muerte. Entonces, hay muy pocos médicos, lo digo respetuosamente, con costado humano. Y los médicos que tienen costado humano por ahí son piadosos ante el enfermo, para no decirle en realidad lo que quiere. Pero después del mismo proceso lo va mostrando el espejo. El espejo que suele ser tan determinante en la vida de las personas, de cada uno de nosotros, que diariamente nos miramos al espejo y a veces nos contentamos con nuestra figura o nos disgustamos con ella, pero el espejo es el que marca también lo que somos y cómo estamos exteriormente. Por eso ese espejo, y sobre todo para las personas afectadas por esta enfermedad, va a marcar una realidad que no se puede mentir y que además se lleva interiormente. Pero esa enfermedad produce además un desgaste porque es invasiva y porque es necesario tener mucha fortaleza, la del enfermo por una parte y de los que sostienen al enfermo para acompañarlo en ese trance. Hay quienes en la enfermedad se entregan, son los que no quieren ser invadidos, los que prefieren un camino rápido. Hay quienes son los que resisten estoicamente, los que dicen la voy a pelear. Algunos lo hacen desde la fe, y la fe los fortalece, les da un camino para ver una visión distinta, que por allí los que giramos desde afuera no la entendemos. Y después está la forma en que cada uno enfrenta ese momento, que es el que individualmente se enfrenta. Porque Carlos, compañero eterno de Marita, estaba permanentemente con ella, en los viajes, en los procesos que significa la enfermedad en sí, en la ida y en la vuelta, y en el después. Y entonces uno puede acompañar, uno puede decir, uno puede abrazar, uno puede estar, pero el que lleva el dolor, el que lleva la enfermedad, el que se ve cotidianamente, el que se mira al espejo, sabe que la realidad no miente. Y Marita encontró un camino para enfrentar esa adversidad, y lo encontró en las letras. Descubrió que tenía potencial para escribir, pero descubrió que las letras, magníficas las letras, la escritura, la lectura, le dio una inyección de vida. Entonces empezó a escribir, porque el acto de escribir implica un acto de soledad, un acto de introspección. Uno no puede escribir con otra persona al lado, uno no puede escribir en la multitud. La escritura necesariamente implica soledad, implica encontrarse con uno mismo y desarrollar, y lo pudo hacer. Eso le fue permitiendo ir quebrando barreras, ir quebrando también lo que la ciencia decía, porque fíjense que ella padeció un largo proceso y lo enfrentó durante muchos años, que es también difícil de entender hasta creo en materia de la ciencia. Tan largo el proceso, sobre todo por lo que ella estaba atravesando. Pero el escribir la nutrió, el competir. Por eso le sirvieron los Juegos Florales, los eventos que organizaba desde la Casa de la Cultura, los que organizaba la Cooperativa Eléctrica. Eso también fue crear una generación de escritores que fueron apareciendo y se dieron cuenta que tenían potencial para escribir, o al menos se animaron a escribir, a dejar sus obras. Y a ella le sirvió para ir paliando, para ir enfrentando las heridas que iba teniendo por dentro. Y además porque era una persona que tenía optimismo, y uno la observaba y aún en la dificultad había una sonrisa. Siempre entregaba ese canto amigable de la sonrisa. Así que la literatura le sirvió de remedio, de paliativo, quizás más fuerte, como liberó con mayor fuerza el dolor que iba por dentro.
le significó tener ganas de escribir, de concentrarse, de inspirarse. Y entonces ahí apareció esa beca de escritora que le significó obtener premios, a veces menciones, y en otras simplemente ser espectadora. Pero en todos los casos, como bien decía Nora, Carlos y María eran los primeros que concurrir a acompañar a los otros, sin importar que no hubiera ganado. Eso también tiene que interpretarse el hecho que los que pierden, los que a veces no participan, también pueden aportar desde su presencia, desde entender que a todos y cada uno de la vida nos asigna un lugar. Y el último punto que dijo, pero quizás el más importante de todos, es el amor. ¿Cómo interpretar el amor? En estos tiempos del presente, donde todo es tan rápido, tan pasatista, de tanta inmediatez, el amor hay que experimentarlo en la lucha, en el sufrimiento compartido, en el hombro con hombro, en disfrutar las mieles del éxito, pero ser capaces también de asociarse en la desazón, en el dolor, en la frustración. Y ese amor sirvió precisamente para que tengan un soporte, porque ellos no son una familia grande, es una familia muy pequeña, ese es otro dato. Entonces fue necesario afianzar, estrechar esos vínculos para contenerla, para apoyarla y para acompañarla. Yo voy a cerrar porque el cuento, además, el mecanismo del cuento, bueno, usted es una profesora como muy respetada, por cierto, como Mónica Strasser, que ha participado además del libro, del prólogo. El cuento tiene la característica de la brevedad, de tener un principio, un desarrollo que no es muy amplio, con pocos personajes, y un final que a veces es abrupto. Se diferencia obviamente de otros estilos, de otros géneros literarios que exigen de mayores tiempos, pero hay que encerrarlo. En historias son muy entradoras. Hay olores, hay aromas. Ella habla del ferrocarril, habla de la quinta, y uno leyéndolo percibe esos aromas, esos olores que quedan impregnados en la piel, pero quedan impregnados en el alma. Y con esto cierro. Y es un poquito muy pequeño que habla del matrimonio y del amor. Había un profesor que estaba dando una clase y hablaban del amor. Y los jóvenes a los cuales se dirigía interpretaban solamente el amor como un hecho pasional, como la fusión de dos cuerpos en la belleza, en la estética. Y entonces él le dijo, ¿me permiten que les diga algo, que les cuente algo? Y los alumnos le dijeron que sí. Dice, mire, mi padre y mi madre tenían 50 años de casados. Un día mi padre llegó a mi casa y encontró a mi madre con un ataque. Y quiso salvarla, y de pronto agarró el auto y comenzó a atravesar semáforos hasta llegar al hospital, y cuando llegó ya estaba muerta. No pudo salvarla. Entonces, papá esa noche no dijo una palabra. La acompañó durante lo que fue su despedida, pero no citó una sola palabra. Después nos reunimos con mis hermanos. Uno de mis hermanos era teólogo. Entonces le pidió que analizara desde la teología. Y él entonces le habló de la vida más allá de la muerte. Y el padre no entendía. Entonces le dijo, quiero ir al cementerio. Eran casi las 12 de la noche. Y le dijeron, papá, no nos van a ver. Yo tengo necesidad de ir. Y así los hijos siguieron el mandato del padre. Y llegaron hasta el lugar donde estaba su madre. Entonces el hombre lloró, le desprendió su dolor. Y después dijo, ahora me siento feliz. Y los hijos le preguntaron, ¿por qué, papá? ¿Por qué feliz? Estoy feliz. Porque si yo hubiera partido primero, mi madre, tu madre, mi esposa, mi compañera de toda la vida, tuviera que haber soportado el dolor de la soledad, la angustia de no tenerla, ese dolor de saber que no volverá,
esa angustia de esperarla y saber que ya no está. Y para ella hubiese sido muy difícil de sobrellevar. Por eso, yo me quedo con el dolor, me quedo con la carga, me quedo con la mochila. Ella descansa en paz y yo la llevaré por siempre. La llevaré en el dolor y la llevaré en la alegría. Y eso es lo que hace Carlos Castiñeira. Y por eso hoy nace este libro de Marita, porque el amor de su hija, de su padre, lo hicieron posible. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito para que los protagonistas que están aquí sentados vayan contando un poco de cómo nació esta idea. Y voy a comenzar contigo, Lucrecia. Te va a tocar romper el hielo de la noche para ver cómo nació esa idea de buscar sus trabajos y de constituirlos en un libro. Bueno, muy buenas noches. La verdad que después de las palabras de Nora y después de las palabras de Hugo, es muy difícil seguir. Aparte, la alegría de que todos los que estén acompañándonos. Les agradezco muchísimo por eso. Bueno, esto es, como vos dijiste, es una historia de amor que sigue. Que no conoce barreras. Papá tuvo la necesidad de recuperar esos cuentos que mamá escribió durante los 18 años de su enfermedad para que queden en forma de legado, en forma de libro, para los afectos, para la familia, para que nos quedemos con ese recuerdo. Y les digo que, bueno, sinceramente a mí no me cuesta generalmente hablar en público, pero hoy es un día que estoy condicionada por la emoción, ¿no? Porque creo que es un acto más de amor de querer dejar estos cuentos para que los que la quisieron, los que la conocieron, los que compartieron con ellas trabajo y otras cuestiones se queden con ese recuerdo. A mí me emociona hasta lo más profundo, a mí me cuesta mucho esto, me resulta muy difícil estar acá, pero creo que es ponerle un poco ese broche de oro a una historia de amor que llegó hasta acá y que promete continuar. Bueno, así que cuando surgió la idea comenzó a laburar, a trabajar, en búsqueda de dónde estaban los cuentos. En esta historia mi papá es el protagonista, quizá él te va a poder contar un poco más porque es el que ha tomado todas las decisiones. Yo acompañé viendo que era lo necesario, pero la mayoría de las decisiones las ha tomado él. Según contó, después él lo puede contar, llegaba un momento en que en casa no tenía a mamá para hablar, entonces fue a buscar estos cuentos que atesoró durante 18 años y ahí empezó a soñar el proyecto. Y por suerte, bueno, Juan le hizo un poco lugar a ese sueño, ¿no? Pero la mayoría de las decisiones las tomó él. Lucrecia, y en medio de esto, en el proceso de tu mamá, le sirvió escribir para ir sanando de algún modo y para ir mitigando dolores, si se quiere. Sí, yo la acompañé en los inicios, porque bueno, mi mamá a raíz de quimioterapia y rayos tuvo que faltar el trabajo, que era algo que no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Y había muchos tiempos difíciles de llenar, entonces me pareció que era una buena idea. Ella no había escrito antes, pero me parece que era una buena idea. Los que me conocen saben que soy fanática de la lectura y que pienso que la literatura, tanto al que escribe como al que lee, lo salva. Y así empezó un poco todo. Primero fue presentarse en un concurso, creo que el primero fue de la Asociación Española, y a partir de ahí, bueno, se fueron dando a veces menciones, a veces premios, a veces no, pero siempre había una meta por delante. Había otro cuento para escribir, otra instancia para participar y acompañar a las instituciones que venían organizando los concursos, ¿no?
y una manera de pasar el tiempo, recuperando recuerdos en algunos casos, refiriéndose a familiares, a historias de la infancia, abuelos inmigrantes. Así que bueno, fue un poco la terapia. ¿Las conocías todas, Lucrecia? Yo las conocía, tradición oral. De hecho, Hugo, debo confesar que el libro nosotros lo tenemos desde marzo publicado, pero yo todavía no lo leí. Creo que me preguntaban si era falta de tiempo. No es falta de tiempo porque generalmente leo 8 o 10 libros por mes. Todavía no me animo, pero bueno, justamente es esto, es tenerlo, porque en el momento en que me anime va a estar ahí para recuperar las historias. Y recuperar historias significará también sentirlas más cerca a Marita, y va a quedar, de forma permanente. Seguramente. Ahora duele por ahí volver. Son cuentos que en su momento yo leí porque muchas veces compartía conmigo los escritos, a veces los tipeaba yo, pedía opinión, ¿qué te parece? ¿Cambiarías algo? Esta parte se entiende lo que quiero decir. Fueron charlas, nuestras charlas, a lo largo de estos 18 años. Pero hoy por hoy, por más que conozco muchas de las historias, por haberlas leído en su momento o porque mi mamá las transmitió oralmente, hoy por hoy todavía no me animo a abrir la tapa del libro. ¿No te animas a abrir esa página? Todavía no. Bueno, vamos a hacer el micrófono a Carlos. Se escuchaba bien ahí donde estaba. Ahí, a ver, Carlos, ¿Se escucha casi? Lo escuchan bien. Se escucha, se arrima un poquito más. Bueno, Carlos, ¿cómo fue comenzar la búsqueda de algo que conocía, pero digo, encontrarse con esos papeles que eran algo más que papeles, encerraban sentimientos, expresiones, de algún modo el legado que le había dejado Marita en papeles? Bueno, primero quiero decir, bueno, acá se encuentra en la sala presente el primo, que fue el que la operó, Hugo del Rum. Y bueno, Lucrecia tiene que ver también cuando Hugo el doctor del Rum, nos dijo la operación, bueno, lo que tenía y todo, y bueno, Lucrecia al llegar acá a Dorrego le trajo unas hojas y bueno, y me acuerdo que ese día había un concurso de la Asociación Española y dice, mamá, ponete a escribir. De ahí comenzó todo. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me decías vos. Claro, ¿cómo comenzó la etapa de ir buscando ese material, viéndolo para después seguir con el proceso de llegar hasta Juan? Claro, después, una vez que falleció ella, se me ocurrió dónde estaba esa carpeta, a ver dónde estaban esos cuentos que había escrito. Y empecé a buscar, bueno, lo encontré rápidamente en la biblioteca y completamente ordenado, con fechas, con recortes de diario, con fotografías, todo completamente ordenado. Entonces me comuniqué con Juan Gilligan, bueno, para la editorial, y le digo, mirá, esto tenemos que hacer un libro porque está todo ordenado con fechas, fotografías, está muy bien para comenzar a hacer algo. Y bueno, de ahí, bueno, tuvimos varias reuniones, bueno, para acomodar las fotografías, acomodar, aunque muchas fotografías no tiene, porque bueno, es un libro literario más que nada, faltan algunas fotografías, algunos dirán, bueno, yo no estoy, que bueno, compartí con ella muchas cosas, pero bueno, lo importante era lo literario. Bueno, en cada cuento tiene los premios que ha tenido, menciones o primer premio, y algunos no tienen menciones porque bueno, o premios porque bueno, no lo han tenido, no fueron siempre de obtener premios. Bueno, tuvo que competir en los Juegos Florales acá de La Peña con gente que escribía muy bien, y bueno, ella cuando no tenía premio tampoco se hacía problema porque
lo hacía como una condición para seguir con su vida. Y bueno, el venir acá, por eso yo digo que hoy debe andar por acá, por lo que era la Casa de la Cultura, el Centro Cultural, porque siempre veníamos, aunque no tenía premio, para estar acá y compartir con los otros escritores, bueno, como Reyes, que estuvo acá hoy, nosotros teníamos una amistad y bueno, venía y conversamos y nos sacábamos fotos y bueno, era un placer estar acá en el Centro Cultural, un placer como lo fue en la Casa de la Cultura. Todos los directores de cultura que han pasado por la municipalidad, todos nos atendían de la mejor manera, podíamos estar como en casa, así que bueno, y bueno, como ahora le quiero agradecer también a Daniel que nos haya invitado a presentar este libro acá, en esta fiesta, que es un honor, bueno, y no sé, muchas... Bueno, Carlos, pero lo que usted decía además implicaba que la presencia, ambos estaban siempre juntos, ese era otro siempre. Otro gesto de ese amor que se profesaban y que ejercían. Siempre, y aunque no sacara premio, bueno, porque ella mandaba siempre cuentos, bueno, estábamos acá, siempre, dice, quiero ver a ver quién ganó y que lea, y bueno, era un placer, la verdad que era un placer. Bueno, Hubo siempre y primeros. Los primeros en llegar. Siempre primeros. Para los horarios somos medio ingleses, éramos medio ingleses los dos. Rompiendo la mala costumbre argentina. Gracias al intendente por estar también, le dije al intendente Reyes que me dijo, yo voy a estar. Bueno, Carlos, y quizá no pensaba esto, lo que iba a hacer cuando conversábamos, un poco a armar lo que iba a hacer esta noche, que iba a tocar hablar, ¿no? Porque es una situación difícil. Yo creo que más que nada es una noche de fiesta, hay que tomarlo así. Esto es una fiesta. No es duelo, sino es fiesta. Saber que ella está y que Corona está mucho con su obra. Está la familia mía, parte de la familia mía está acá, los Castiñeira y parte de los del Rune están acá. Que no son muchos ustedes. Que no son muchos. No. Somos una familia chica, pero bueno, afectiva, están, y bueno, esto le agradezco mucho que hayan venido, que estén acá acompañándonos. Esto es importante. Y bueno, yo hace cuenta que escribí el libro, porque presentar un libro, ¿viste? Claro, y además nunca lo voy a poder hacer si no es de esta manera. Primero le voy a Juan Gilligan. Con Juan hemos coincidido en dos presentaciones, pero bueno, por ahí tenemos alguna proximidad, no somos amigos, pero sé de su trabajo, de su apego por la escritura. Bueno, así nos quedamos a tener una charla después que ustedes se fueron. Hoy hablamos de la importancia de la lectura, de lo que implica el poder escribir, ¿no? La necesidad también de ubicar estas cuestiones de la cultura, pilares dentro de la vida sociedad. Juan, pero debe ser distinto, quizás te ha tocado, me vas a aclarar, la circunstancia de no estar con el autor, porque el autor obviamente es parte esencial del proceso y con el editor suelen intercambiar opiniones, a veces puede haber diferencias, pero en este caso no estás con el autor. Entonces, por ahí, ¿qué sucede? Cuando vos trabajas con un editor, te puede hasta corregir cosas, pero acá es distinto porque no estás con el autor de cuerpo presente. ¿Ya te ha ocurrido de una obra póstuma o la primera? No, he trabajado en muchos libros históricos, con libros de clubes, instituciones, que gente que ha escrito y que no está, pero no una cosa así, como mencionás. Y la verdad que lo lamenté. Tenía la ayuda de Carlos, que ya puede poner su propia editorial, Carlos, porque hemos trabajado juntos, pero mucho. Y me ha facilitado mucho las cosas y le hemos pasado muy bien. Pero la verdad, le decía a Lucrecia,
y lo charlábamos ayer en el grupo, que una de las sensaciones que me dejó el libro cuando lo terminé de leer, no sé si Mónica por ahí considerá, es que qué lástima que no esté la autora, porque son esos libros que lo terminás de leer y querés ir a hablar con el autor, ¿viste? Preguntarle cosas, querés compartir algún momento con él. Yo creo que esa es una sensación que te deja este libro, estos cuentos que humedecen las pupilas, porque más allá de todo lo que es el entorno afectivo, familiar, desde lo estrictamente literario, es un libro fabuloso. Si bien es cierto que ella no escribía, como contaba Lucrecia, evidentemente que la mano la tenía y que rápidamente sorprende. Nosotros incluso hemos traído, no sé si Pablo ha podido pasar, habíamos hecho una selección de frases donde se ve un poco lo que es la poética, la profundidad, la belleza, la calidad del ser humano. Eso realmente es muy difícil de lograr. ¿Lo tenés o no lo tenés? Vos podés aprender a escribir, mejorar cada día, pero hay un componente humano, una profundidad que ella tiene que realmente es sorprendente. Así que bueno, me quedó esa sensación, esas ganas de poderla haber conocido un poco más. Por suerte, como decía Lucrecia y Carlos, nos ha quedado el libro para a través del libro poder... Bueno, ¿y el nombre quién lo elige? ¿Cómo surge? No, todo de Carlos. Yo le marcaba algunas cositas y acá... Me marcó cuentos que humedecen las mejillas y está muy bien, porque bueno, hay cuentos, a mí me cuesta leerlos sin llegar a llorar. Por ejemplo... Acaba de leer uno, Gabriela, que es del abuelo, el abuelo Saverio Cavaglioni, que bueno, lo incorporé un poco para mi abuelo, como mi abuelo, ¿viste? Porque yo abuelos tuve pocos, solo uno, el paterno, los demás no los conocí, así que, y creo que ahora que soy abuelo, el abuelo es tan necesario en la vida como son los nietos. Así que, bueno, yo quisiera también que después Mónica Strasser, que es la que hace el prólogo, es una maravilla, profesor. Sí, y vos sabés que coincidimos, Carlos, porque vos sabés que yo a Mónica, que me dijeron que ibas a hacer el prólogo, me contó Lucrecia, me encantó la idea. Bueno, hemos hecho algunas cosas juntos también y hablado de literatura, que nos encanta a los dos, pero no hablé con vos de esto. Así que justamente quería escucharte a vos, a ver qué sensación, o sea, si habías leído los cuentos, qué sensación le quedó a ella, porque un poco venís de lo que es la literatura. Cuando la convocamos para el prólogo, bueno, no titubeó nada. Y seguida. Le pasamos el micrófono. Una maravilla de persona. Sin duda que lo es. Mónica, bueno, ¿qué fue tomar contacto con la obra de Marita, comenzar a leerla? Que obviamente vos has sido la primera en leerla. Yo sí leí los cuentos y bueno, estaba escuchando y lo que han dicho es lo que me ha pasado a mí como lectora, en un estilo sencillo. Marita despliega en todos los relatos muchas emociones y yo creo que toda su historia de vida o los recuerdos o lo que a ella le contaron pudo convertirlo en cuentos que, como hoy vos decías, Hugo, bueno, tiene una organización el cuento, así que esto también habla de una gran lectora, porque para poder organizar, transformar esas historias de vida en cuentos, en relatos literarios, ¿no? Hace falta haber sido un gran lector. Y es verdad esto de la emoción, las sensaciones. Yo incluso en el prólogo transcribí. Podría haber transcripto muchas imágenes, porque tiene muchas imágenes el libro, cada uno de los cuentos, que nos sitúan o podemos imaginarnos en ese lugar, porque muchos tienen que ver con nuestro paisaje,
nuestro paisaje exterior y nuestro paisaje interno, ¿no? A mí las historias me interpelaron en mi condición humana y por eso, bueno, hablo y en este contexto realmente me emociono por este clima, por cómo surgió, por este homenaje, pero también estoy de acuerdo con Carlos porque al mismo tiempo esto es una celebración, es una fiesta porque haber logrado esto va más allá, es decir, esto permite, el libro siempre hace que el autor trascienda, ¿no? Trascienda. Y ellos lo han logrado. Creo que es algo que está hecho con mucho amor. Ya lo dijeron, pero lo repito porque lo siento así y ahora que lo puedo expresar, ¿no? Porque quizás lo sentía, pero no había tenido oportunidad de decirlo. Y compartirlo es mucho más grande. Y es cierto lo que vos decís, digo, como imágenes que no son visuales, que uno la puede poner en contexto según su pensamiento, su conocimiento o su imaginación, ¿no? Y surge un montón en el libro. Hay muchas imágenes, no sé si coinciden, pero es lo que está construido con imágenes. Ella tiene una particular, ¿te acordás lo que decías? Ella tiene una muy particular, parece, a ver. Hay una de las historias que Marita narra en su abuelo en el trabajo de la quinta. Ella menciona que desde que tiene uso de razón lo sigue al abuelo a todos lados. Y el abuelo iba una mañana preparando la quinta, plantando cebollines. Y va haciendo toda esta descripción que uno se lo imagina estar ahí, oliendo la tierra húmeda y acompañándolo. Y narra que son 60, 70 metros de surco, entonces ella iba acompañándolo y el abuelo va plantando los cebollines. Cuando termina el surco, se levanta y se hace un masaje en la espalda después de un trabajo arduo. Cuando mira hacia el costado, la ve a ella con todos los cebollines en la mano y le dice: abuelo, te los fui juntando porque se te estaban cayendo. Y yo lo leía a la noche, ya era muy tarde, Juan dormía y estaba tan tentada porque me la imaginaba chiquitita, gurisita, juntando los cebollines y al pobre abuelo, ¿qué le iba a decir en esa circunstancia? No se los puede retar. No, seguro. Bueno, todas las sensaciones, ¿no? Los olores, las imágenes. ¿A vos cuánto fue sucediendo lo mismo? Sí, me quedé impactado también por lo que dice Mónica. Bueno, cada uno va aportando, como lo decías vos, desde su lugar. Les quiero aprovechar para agradecer, no me quiero olvidar también de Anaí Felipe, que hizo la tapa y que trabajó junto a Carlos y conmigo. Sí. Pasó también varias horas. Anaí Felipe, la señora de él, fue la que diseñó la tapa también. Así que donde está ella, hice esa fotografía. Después el dibujo. Ahora viste que me dieron un poco para hablar. No, a Carlos lo voy a llevar, te voy a contratar, Carlos. Ella está con el vestido de 15 años en esa fotografía y Anaí le incorporó un cofre donde saca, bueno, el pasaporte que habla mucho de España, un abanico, porque por ahí cuentos que se relacionan con eso. Y bueno, diseñó la tapa que quedó muy bien. Es maravilloso. De sus raíces. Claro, bueno, pero ahí fíjate. Hay una parte perdón, que sí. Ustedes son los que participan, pero hay uno que habla de las partidas, que tiene que ver con las corrientes migratorias, ¿no? O con aquellos que por ahí grupalmente tenían que alejarse, que es el desarraigo, que es el destierro, ¿no? Que es el desprendimiento. A mí me impactó mucho eso, lo que implican las partidas, porque hay lugares en los que no se vuelven. Ella pudo volver, Carlos, y fue un momento también feliz ese que compartieron, ¿no? Y la infancia, Hugo, la infancia también como un lugar
de que tenés que desarraigarte. La infancia está muy presente también en el libro. Quiero por ahí destacar un poco lo que decía Mónica Strasser. Bueno, yo amo leer, nací, mi mamá es profesora de literatura, crecí entre libros, pero esto que ella decía que es una gran verdad, ¿no? Que nosotros pasamos, pero los libros quedan. Y a través de los libros podemos inspirarnos en estas personas, en este caso en el libro de María Teresa. La verdad que nosotros, para nosotros por ahí de pronto que nos hayan dado la oportunidad de hacer este libro es una maravilla poder trabajar en algo que te gusta y encontrarte con este tipo de trabajos. Así que quiero decir públicamente a Carlos, a la familia, muchísimas gracias a todos los que confían en nuestro trabajo. Bueno, vamos a ir cerrando la parte de las exposiciones, no de la charla en definitiva, de la charla, porque todos tienen, o la gran mayoría, una imagen de Marita, y bueno, que era su obra, obviamente, que son cuentos para leer, para pensar, para captar cosas, y va a ser un aporte muy importante, y qué bueno que pueda presentarse en este ámbito también de la fiesta de la llanura. A ella seguramente le hubiese gustado que sí aconteciera. Bueno, Mónica, a ver, lo que te surge a decir, ya en el tramo final de la presentación, o de Marita, o de su obra, o de la importancia de la lectura, en fin, es la posibilidad de hacerlo. Yo la escuché a Marita en leer un cuento que había sido premiado en la Asociación Española. Y bueno, ahí la escuché, y bueno, ese cuento justamente que yo escuché es como tiene todo lo que tienen los demás cuentos. Es una constante, podría decir, en sus relatos, la importancia que ella le da, es decir, ha observado, primero que considero que ha sido una aguda observadora de su entorno, de las experiencias vividas por los demás, como contaba Gabriela, vividas por ella misma, y ha encontrado las palabras, ¿no? Porque alguien que escribe literatura tiene que elegir las palabras, combinarlas para transformar esto que puede ser una experiencia propia o de otros en literatura, ¿no? Es una transformación de experiencias a través del lenguaje, y tiene que lograr provocar efectos, porque escribe para un lector imaginario, ideal. Entonces, ese trabajo tan cuidadoso, delicado, detallado, requiere de pensamiento. Vos hablaste, Hugo, de la soledad del escritor, ¿no? De quien escribe, aunque después, contaba Lucrecia, lo compartía y pedía opiniones. Bueno, ese universo, ¿no?, que crea, que es el cuento, el relato, considero que es, yo voy a usar una palabra porque vos me pedís que haga este comentario, y puedo decir que a mi modo de ver y dentro de mi vocabulario, de lo que yo considero, son relatos deliciosos. Magnífico. Eso es lo que yo sentí cuando los leía, además de que me interpelaran a partir de las emociones, porque yo tengo que decir también que tengo una historia personal, familiar, de inmigrantes, mis abuelos maternos, yo vi su desarraigo, viví con ellos porque tuve una relación muy estrecha con ellos, y muchas de esas historias, si bien que mis abuelos vinieron de Italia, coincidían con muchas de las emociones que aparecen
en estos relatos. Por eso es que también me interpelan personalmente. Vos dijiste delicioso y hay un cuento que habla de la quinta que ya no están, y de un robo muy particular, ¿no? Seguramente esa misma delicia que esos pequeños disfrutaban robando la fruta, desconociendo el delito de la inocencia, pero significaba también una delicia esa fruta que hurtaban, y después alguno de ellos fue capturado en una parte de las historias. Bueno, gracias por compartir esta yo aprovecho a agradecer acá públicamente a Lucrecia y a Carlos, especialmente porque me hayan convocado, porque consideraban que yo podía escribir algunas palabras en el prólogo, así que yo les agradezco a ellos. Por el contrario, un placer. Muchas para gracias nosotros. a vos. Un placer. Bueno, Lucrecia, ahora te toca a vos. Bien. Bueno. ¿Cómo te fuiste sintiendo? Bien, llegó entera al final. No, bueno, para cerrar, mi mamá fue un ser extraordinario. Los que la conocieron saben que no miento. Para mí es un privilegio presentar un libro de mi mamá hoy. Y otra cosa que me emociona y me va a seguir emocionando es la historia de amor de mis padres. Así que bueno, me quedo con eso, con el privilegio y con el amor. Juan. Gracias Hugo también por estar acá y bueno, agradecido por esta actividad por la literatura, por crear, por poder compartir estos momentos, por conocer gente como María Teresa y ojalá que podamos seguir acompañando a muchos más autores y seguir con esto que tanto nos apasiona. Antes de, María Gabriela va a quedar para el final. Carlos, ahora que te tomó gusto al micrófono de su sensación. Bueno, agradecer mucho a todos, a Juan, a Mónica, a Gabriela, ahora que va a leer un cuento. Y bueno, ya digo, a la Peña Nativista, por intermedio de Daniel Cibardi, que nos convocó acá, a la gente que está presente, que nos acompaña, a los familiares que nos están acompañando, qué sé yo, hay mucho para agradecer y que esto, este libro haya salido a la luz, a mí me da mucha alegría. Las instituciones que están también, que sé que están ahí, ya veo a los presidentes ahí sentados, así que van a recibir su libro. Y agradecerte a vos, Huguito, que cuando te convocamos nunca decís que no, ¿viste? Siempre está ahí. Y es una ayuda para coordinar estos momentos que sí son tan emocionantes y que nos afectan en movernos libremente. Un agradecimiento entonces a todos. Bueno, y ahora María Gabriela Holz, fíjate un poquito más, María Gabriela. Pero antes de que lea, no sé si va a poder leer todo el cuento, porque ya me lo anticipó, pero si no, sabrán agradecer hasta donde llegue. Gabriela está, porque me dijo, ¿por qué me elegiste a mí? La elegí porque es la hermana que no tuve, la elegí porque conoce a mi mamá desde hace casi tantos años como yo, y la elegí porque me acompañó principalmente en todos los años de enfermedad, sosteniendo, como hay que sostener a veces a los que por ahí nos bajoneamos en algunos momentos. Así que por eso ella va a leer este cuento, no sé si lo va a poder leer, pero fue la elegida. De nada. ¿Y por qué elegiste el cuento? No, es elección de Carlos. Ya lo dijo. Todo lo eligió él. Todo lo eligió. Acá no manejaron las mujeres. Por eso no quería que hablara. Pensaron que era porque me iba a emocionar, pero no quería que hablara porque monopoliza. Es un cuento, es el cuento del abuelo de Marita, que ya digo que lo incorporé como Don Saverio Carrillo. El Quintero, que vamos a ponerlo un poco en escena, tenía 3 manzanas de quinta cerca del barrio ahí de la usina, y por el medio pasa la calle el pasaje Cavaglioni,
que fue el hijo que también está el tío de Marita, que también está en el cuento, que falleció en un llamado que hicieron para apagar incendios en los campos, y no pudo, en un remolino de fuego, no pudo salir. Eso fue el 9 de enero del 1958. De ahí surge el nombre de ese pasaje, Blas Escarbarión. Ahí también está en el cuento. Bueno, por eso Mónica Strasser pone un poco de la infancia, de que ella toca los temas de la infancia, de la juventud y de la muerte también. Porque es importante lo de la calle, porque muchos desconocen el porqué y quién era Escarbarión. Muchos lo asocian a otro ámbito, a otro rubro, y fue alguien que desprendidamente, dejó 25 años tenía. 25 años. 25 años. Sí. Que decide enfrentar el fuego, todo lo que implica después. Literalmente murió carbonizado, y bueno, ni siquiera pudieron reconocer los restos. Sí. Fue terrible eso. Entonces ahora María Gabriela, hasta donde pudiera, y seguramente va a poder llegar al final. Es como estar, Marita fue maestra, ¿no? Claro. Entonces es como estar haciendo la lectura, viste que antes, ahora no tanto, pero antes se tomaba lectura. Bueno, entonces es como... Pero antes llegabas hasta un punto y nombraban a otro, ahora claro, no. bueno, si llegamos a ese punto, paso el libro. El abuelo de la ternura. Los años de la infancia transcurren en la vida dejando en cada ser recuerdos imborrables. Algunos rememoran la casa paterna, otros la escuela. Hay quienes evocan a los amigos de aquella etapa inocente y feliz. Yo, en cambio, si dejara a mi mente volar en el recuerdo, anclaría en un lugar muy especial para mí. Una extensa quinta, y en ella la casa de mi abuelo. ¿Cuántas cosas vuelven a mi memoria? ¿Cuántas? Un cerco artísticamente podado permitía la entrada al lugar. Me recibían enormes canteros cubiertos de flores que mostraban sus más bellos colores, junto a 4 fieles custodias, las lilas, que con sus flores violáceas hacían más hermoso el lugar. El largo camino de la entrada, construido con ásperos ladrillos, se perdía bajo la vegetación de verdes y brillantes hojas que rodeaba la casa. Finalmente llegaba al amplio corredor que mostraba orgulloso un piso muy especial, formado por bellos colores que simulaban una enorme alfombra cubierta de caprichosas figuras. Las puertas de los dormitorios podían apreciarse allí, y en uno de sus extremos, la puerta de la cocina, en la que aún perduraba el olor a tostadas y al café con leche consumido en el desayuno de cada día. Recorriendo nuevamente su parte exterior, el tanque, el molino y el galpón donde se guardaban las herramientas completaban la fisonomía del lugar. Unos metros más allá, una alta morera indicaba que sus frutos estaban a punto, tiñendo el suelo con un tinte violáceo. De allí comenzaba a extenderse la quinta. Cantarinas acequias de agua cristalina corrían bajo la espesura de las higueras, los ciruelos, las granadas que inundaban los almácigos y los surcos llenos de verdura. Más allá, un largo camino mostraba en uno de sus laterales una inmensa plantación de membrillos, que alcanzaba en el mes de marzo un amarillo brillante, como si el sol de cada mañana hubiera encontrado al verde allí. Camino adelante, rodeado de eucaliptos y cinacinas,
aparecía ante mis ojos un vasto terreno de hierbas naturales en el cual pastaba Reina, la yegua, a la vez que mansamente esperaba su diaria ración de grano. Una enorme pila de leña aguardaba pacientemente ser consumida en la cocina de la casa, junto a un modesto carro con sus lanzas preparadas para enganchar el tiro. Haciendo aún más mágico el lugar, venteveos, tijeretas y gorriones indicaban su presencia en un vuelo fugaz o parados tranquilamente en el borde del tanque que mostraba el agua almacenada allí. El tiempo de coloridas y bellas mariposas visitaban el lugar, revoloteando entre las perfumadas flores del jardín. Pero en ese momento, donde mis recuerdos hacen un alto, una pausa, aparece allí la figura de mi abuelo, ese ser entrañable al que amé de una manera muy especial y por el que no encuentro palabras, porque ni consultando los más grandes diccionarios voy a hallar los términos adecuados para definir cómo era. Ese ser sencillo, humilde, que un día llegó de una Italia lejana y que por sobre todas las cosas albergó en su pecho un gran corazón, tan enorme que muchas veces me dio la sensación de que no le iba a caber allí. Ese ser que siempre llegó cuando yo lo esperaba. No importaba el frío, el calor o las calles llenas de barro de aquel tiempo. Él siempre estaba allí, con su bondad, su paciencia, su honradez, su nobleza, su hombría de bien. El que jugó como un niño cuando yo era pequeña y años más tarde volvió a ser niño para jugar con mi hija. El que muchas veces le puso el hombro a la existencia para salir adelante ante adversidades del destino, pero siempre con una mirada sonriente de esperanza, sembrando a cada instante un ejemplo de vida. El mismo que me llevaba a pasear en su carro por las calles de la ciudad, el que me contaba los más bellos cuentos que cautivaban mi atención y que yo sabía de memoria, pero que contados por él tenían la magia de su presencia y de su voz. Y el que ya muy anciano y casi con un imperceptible susurro alcanzó a contarme el último de sus cuentos, el más bello, el más auténtico, el más sentido, su viaje en barco desde Italia a Argentina, el dejar su tierra y al adoptar a la nuestra como propia. Con la misma sencillez que vivió, se fue para siempre, una cálida noche de marzo, dejando en mi alma un enorme vacío y un gran dolor. Pasado un tiempo, su casa se vendió. Yo sentí que se había vendido mi paraíso, el paraíso de mi infancia, aquel que tantas veces habíamos recorrido mi abuelo y yo. Transcurrieron los años y yo seguía evitando aún mi paso por allí. Exactamente 20 años después, el destino quiso que entrara en la casa. Ya no era la misma. Sus paredes habían cambiado de color. Sus puertas y ventanas ya no eran las de entonces, y la distribución era distinta. Sentí un gran alivio. Nada quedaba de la casa de mis recuerdos. Ella también se había marchado para siempre. De pronto, bajé la mirada y algo movilizó todo mi ser. Un piso muy especial, formado por bellos colores que simulaban una enorme alfombra cubierta de caprichosas figuras. Seguía estando allí, el mismo que miles de veces habíamos desandado
mi abuelo y yo. Noté que se nublaban mis ojos y sentí que algo muy tibio humedecía mis mejillas. Salí presurosa, apuré el paso. Llevaba en mi alma y en mi corazón una sensación muy extraña, de alegría y de tristeza, de gozo y nostalgia. Al llegar a la vereda, elevé los ojos al cielo y sentí una profunda paz. Alguien, desde lo alto, con un gran corazón, tan enorme que muchas veces me dio la sensación de que no le iba a caber en el pecho, seguía derramando amor. Y yo sentí en aquel instante lo mismo que había sentido siempre: una gran felicidad, una extraordinaria aventura, la enorme dicha de haber sido su nieta. Bueno, ahora la familia en cinco libros va a expresar su gratitud a instituciones, después van a crearse libros desde el afecto, pero en 5 está resumido el agradecimiento a instituciones, al municipio, porque le permitió a Marita poder participar, poder descubrir esta beta de escritora que tenía, y además porque también en su momento el municipio la reconoce como una de las mujeres destacadas en Coronel Dorrego. Así que el primero de los libros que se van a crear, invitamos al intendente municipal, al contador Raúl Reyes, a que reciba de parte de Carlos el primer libro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el segundo de ellos vamos a pedir al presidente de la Peña Mercedista, Denis Ibarri, que se acerque para recibir. Y vas a tener que sacar a otra cosa. Bueno, gracias, Daniel. Muy lindas palabras. Muy bien leído el cuento. Bueno, y ahora la entrega a una institución que desde su ámbito de cultura también sirvió mucho para el desarrollo de la literatura, para el apoyo de la lectura y también para las distintas competencias que se desarrollaron que apoyaban. Hago referencia a la cooperativa eléctrica. Voy a convocar al señor Enrique Fernández, su presidente, para que reciba el libro correspondiente. La cooperativa eléctrica tuvo mucho que ver también en estos concursos por Juan de Cos, que organizaba en el Departamento de Cultura y Prensa de la cooperativa eléctrica, y también siempre lo acompañaba Amílcar González, siempre, que ahora está pasando un momento delicado de salud, pero bueno, que siempre estuvo
con esto de cultura y la cooperativa eléctrica y los premios también tuvo mucho que ver. Un agradecimiento enorme. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a convocar a dos representantes de instituciones que están ligados a los ancestros de Marita y de tantos de nosotros, ¿no? Dos de las colectividades más preponderantes en cuanto a la cantidad respecta, que son españoles e italianos. Así que convoco al presidente de la Sociedad Española, de la Asociación Española de Socorros Mutuos, a Santiago González, para que reciba el libro. Porque también desde estas instituciones se realizaron concursos en los cuales Marita participó. Bueno, Carlos. Con Santiago también en la Asociación Española compartimos muchos momentos lindos, muchos momentos agradables. Santiaguito, es como un hermano, lo quiero muchísimo. Muy bien. Y a todos los integrantes también. Bueno, gracias. Pues, y último libro para la sociedad italiana, para la Asociación Italiana de Coronel Dorrego, que también tiene que ver con la otra faceta de las raíces gringas, y también por la participación en eventos que hizo Marita. Algo Esperanza, no sé. Con la Asociación Italiana también, bueno, yo tengo raíces por parte de mi madre italiana y compartimos también muchos momentos agradables con esta gente que bueno que es Sí, con algo. en varios, sí. Así que un agradecimiento porque estén acá. Al contrario, muy orgulloso de Bueno, sí, entonces al final agradecerles la presencia, esencialmente el mejor de los sonidos para este tipo de actos que es el silencio, tan respetuoso, tan cálido. Puede decir que este libro humedecerá pupilas desde las sensaciones que implique el sentimiento para quienes lo lean. Quizás también sirva para que algún nieto, como referenciaron aquí, pueda dormirse con un cuento. Casi costumbre que se ha perdido, ¿no? Antes nos veían un cuento para dormir, que había todo un gesto de la mamá, del papá o del abuelo contándolo. Ojalá lo vayamos rescatando en esta cultura hoy de la inmediatez, de la rapidez. Servirá también para saber quién era Marita del Rum. Servirá para conocer de abuelos inmigrantes, para conocer la historia de un altruista joven de 25 años que dejó su vida en pos de una actitud de servicio. Servirá también para encontrar reminiscencias, encontrar esas cuestiones que tienen que ver con el alma, con la historia, con su España natal, con sus abuelos gringos. Y muchos se descubrirán o se encontrarán allí en las historias. Y, como dije, queda la obra. Entonces habrá una permanente presencia de Marita del Rum en cada uno de los que la lean y los que la vayan replicando. Eso tiene de importante la lectura y tiene de importancia de que los autores no mueren y tampoco las buenas personas porque dejan su marca. Así que hagamos de cuenta que ella está y seguramente está aquí para a la autora, a la gran homenajeada de esta noche, a los que nos dejó en letras un testimonio, pero dejó también un poco la herencia compartida por la sociedad. Tributémosle y de pie el aplauso que Marita está escuchando.